La historia comienza con un joven guerrero respirando con dificultad mientras se enfrenta a un monstruo aterrador. Rápidamente. Se nota que esta gran bestia es un jefe de mazmorra poderoso llamado el dragón sin alas fuego. Está en el nivel 67. El enorme dragón lanza un ataque de fuego muy fuerte, poniendo al grupo de aventureros en gran peligro. La maga, muy asustada, avisa que viene el ataque y confiesa que no sabe si su habilidad de defensa lo detendrá. Pero en ese momento, el anciano con armadura ve algo raro y se queda sorprendido. De repente, una criatura verde pequeña, parecida a un duende, sale de las llamas, y el dragón ruge fuerte mientras prepara su próximo ataque mortal. Todos están sorprendidos y se preguntan con asombro por qué un duende estaría en un lugar así. Pero cuando el dragón empieza su ataque de fuego gigante, el duende corre a gran velocidad, salta con fuerza hacia la bestia y da un golpe muy fuerte, gritando con victoria. Luego, moviéndose con gran rapidez, se aleja rápido del área de ataque y lanza un contraataque mortal con su palo de madera. El grupo se queda quieto. Asombrado, el joven rubio no puede creer lo que ve y se pregunta cómo un duende tan pequeño podría vencer al poderoso dragón con tanto poder. Pronto se dan cuenta de que el dragón fuego fue derrotado de un solo golpe por el duende y empiezan a pensar si alguien lo llamó. El anciano ve a alguien en una colina cercana y lo señala al grupo. La identidad de esta persona misteriosa que llamó al duende se revela, y descubren que él es quien lo hizo. Algún tiempo antes de esta pelea, en otro lugar, vemos a nuestro protagonista Marcos trabajando en construcción. Se ve feliz mientras trabaja, tanto que sus compañeros se sorprenden y le preguntan por qué sonríe. Marcos carga una bolsa grande de cemento, pensando que no es más que un simple duende. Toma agua y piensa en su vida, aceptando que es normal que alguien como él sea débil y esté atrapado en una mazmorra de bajo nivel. Sin poder evitarlo, sigue pensando en su frustración con su dura realidad, sintiendo que algunos se hacen ricos rápido mientras él sigue siendo nadie, sin importar cuánta experiencia gane. Marcos escucha a sus compañeros hablar de alguien llamado Señor Gómez que dejó de trabajar porque está ocupado con un juego famoso llamado Puerta del Cielo. Es un juego de realidad virtual muy real que se mezcla con la vida cotidiana, donde quienes encuentran clases secretas pueden ganar mucho dinero. Marcos recuerda este juego famoso, Puerta del Cielo, que salió hace poco. El juego es tan real que los jugadores olvidan el mundo real. Con esta tecnología, el equipo es caro, pero gracias a los cibercafés, incluso los pobres como él pueden jugarlo. A medida que el juego se hizo más popular, empezó a circular dinero real, y los objetos del juego se venden por dinero real. Marcos termina sus pensamientos con tristeza, recordando los días en que disfrutaba del juego. La escena cambia al juego, donde Marcos usa una de sus habilidades y lanza un ataque fuerte, activando un movimiento poderoso llamado golpe de piedra, que le da 3 minerales como recompensa. Sin embargo, está frustrado con su situación y grita molesto, diciendo que es ridículo que después de tanto esfuerzo aún tenga que hacer más. Incluso en el juego, está lleno de deudas. Marcos grita de enojo, preguntando dónde está la parte en que se convierte en un héroe legendario, se casa con una mujer hermosa como soñó, y si este juego llamado Puerta del Cielo vale la pena. De repente, Marcos deja de quejarse. Ha encontrado un cristal curativo especial. Y se da cuenta rápido de que este cristal raro se puede vender por al menos 300,000, llenándolo de alegría inmensa. Actúa con emoción, riendo fuerte, convencido de que esa es la razón por la que trabaja en la minería. Mientras disfruta este momento, otras personas aparecen detrás de él. Una mujer nota su extraño comportamiento y se queda avergonzada cuando ve que lo están mirando. Marcos ve a la hermosa mujer y se pone más nervioso por su belleza. Ella le dice que ha notado que él mina todos los días, así que su habilidad de minería debe ser alta. Marcos responde que es bueno en eso, y la mujer explica que su equipo estaba pasando por esta mazmorra, pero una gran roca bloquea su camino. Aunque sus compañeros son fuertes, no tienen habilidades de minería.
Le pide a Marcos que los ayude a romper la roca. Marcos duda y dice que su nivel es bajo. Y podría ser peligroso para él. Pero un miembro del equipo, un enano, lo calma y le dice que su único trabajo es minar. Ellos se encargarán de los monstruos. Marcos se sorprende. Es el enano quien dijo eso. El enano siente su mirada y responde diciendo que Marcos probablemente pensó que, como hay un enano, él sería el que minaría. Y que creía que los enanos son inútiles en pelea, lo que lo hizo sentir insultado. Pero tras pensar un momento, Marcos se da cuenta de que unirse a ellos podría ser una buena oportunidad para ganar experiencia y algunos minerales valiosos. Todavía está nervioso por lo profundo que están en la mazmorra. Recuerda que algo muy peligroso existe en el juego, lo que le da miedo, aunque hay resurrección en el juego. Sobre todo porque ese peligro podría tener consecuencias graves para él. La hermosa mujer se acerca otra vez, pidiéndole amablemente que los ayude porque es el tipo de hombre que le gusta, fuerte y hábil en minería. Marcos siente una emoción fuerte y acepta de inmediato, pero luego se arrepiente y se pregunta por qué dijo que sí tan rápido. Cuando entran en la cueva, aparece un monstruo de nivel 7. Un lobo feroz hace que Marcos entre en pánico, ya que el nivel del monstruo es más bajo de lo que esperaba. Sin embargo, su nivel aún es mucho más bajo que el de esos monstruos. El lobo salta hacia él con fuerza, y Marcos grita de miedo, llamando a su madre como niño por puro terror. En el último momento, la mujer hermosa lo salva usando su habilidad de fuego. Llama de salamandra, y derrota fácilmente a la bestia. Se acerca a él para ver si está bien y le pregunta preocupada si está herido. Esa mujer es Alejandra Lee, una maga de nivel 39. Marcos está sorprendido por su poder tras vencer a todos los monstruos de un solo golpe y le agradece por salvarlo. Alejandra le dice que no se aleje mucho de ella, porque es peligroso para él. Por un momento, Marcos piensa que este podría ser el comienzo romántico que siempre soñó. En ese momento, aparece otro miembro del equipo, un joven fuerte que esquiva fácilmente los ataques de los monstruos y se burla de la situación, diciendo que no están ahí para jugar. Este guerrero usa una habilidad especial llamada Giro de Rueda Grande, derrotando a los monstruos de un golpe. Luego explica que busca un mineral raro que solo se puede romper con habilidades de minería altas, por eso necesitan a Marcos. Pero aunque necesitan sus habilidades, Marcos se siente enojado e insultado por cómo le hablan, sintiendo que solo lo usan para minar y lo tratan como una herramienta, a pesar de que ellos le pidieron ayuda. Marcos decide no quedarse callado y enfrenta al guerrero, diciéndole que no es alguien que puedan ignorar, diciendo que también tiene habilidades de pelea y que no es solo un minero. Enfurecido, Marcos golpea la gran roca con toda su fuerza, tratando de mostrar que tiene habilidades de pelea. Y no es solo un débil. Grita fuerte con su golpe, diciendo que no es débil. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, el hombre alto y el enano notan que Marcos no rompió la roca. Hablan bajo, discutiendo si la información sobre el mineral detrás de la roca era correcta y mencionan la gran pérdida si no encuentran nada. El hombre alto amenaza al enano, diciendo que pagará si la información es falsa. En ese momento, Marcos se siente muy insultado. Está acostumbrado a que lo traten mal y a arriesgar su vida por poco dinero, pero aún así se siente decepcionado de sí mismo. Intenta calmarse y sigue trabajando normalmente, convenciéndose de que es solo otro día normal para él. Pero, para su sorpresa, la roca se rompe de repente frente a él. Todos se sorprenden al ver algo extraño detrás de la roca, y Marcos descubre una puerta brillante misteriosa y se da cuenta de que es una puerta secreta. Todo el equipo está sorprendido, y Marcos no puede creer que encontraron una mazmorra secreta. Dice emocionado que podrían ganar premios especiales e incluso cambiar sus clases a clases secretas. Mientras Marcos grita alegre. Alejandra sonríe y pregunta con burla si Marcos realmente es parte del equipo. Marcos está lleno de emoción, pensando que esta es su oportunidad de cambiar su vida, como el famoso señor Gómez.
del que oyó hablar, pero se sorprende cuando el hombre alto activa el modo de pelea entre jugadores y lo ataca con fuerza. Marcos cae al suelo. Herido gravemente, luchando por respirar mientras pierde unos 480 puntos de salud, escuchando al hombre alto burlarse de lo difícil que fue encontrar la mazmorra secreta. Alejandra se ríe de la situación, diciendo que están en una zona de bajo nivel. Y que solo necesitaron una habilidad de minería tonta para llegar ahí. Marcos los mira con enojo al escucharlos, sobre todo cuando el hombre alto dice sin cuidado que Marcos solo los siguió mientras ellos peleaban. En ese momento, Marcos se da cuenta de que ellos lo atacaron y concluye que eran cobardes que sabían de la mazmorra secreta. El hombre alto agarra la cabeza de Marcos con fuerza y se burla, diciendo, claro que lo sabían. Y como Marcos los ayudó, solo lo matarán rápido. Los ojos de Marcos se abren por la traición y el ataque. Cuando Marcos despierta, se encuentra todavía dentro de la mazmorra. Al principio piensa que no lo mataron y tal vez mostraron algo de piedad. Pero momentos después, se da cuenta de que su cristal curativo especial se rompió. Se usó automáticamente para revivirlo cuando su salud llegó a cero, lo que significa que realmente murió y volvió a la vida. Marcos está furioso por la pérdida del cristal que valía 300.000 y grita con rabia. En ese momento, Marcos nota que la puerta de la mazmorra secreta sigue abierta, lo que significa que la mazmorra aún no está terminada. Tras perder un cristal tan valioso, Marcos decide que no se irá. Jura vengarse del equipo que se burló de él y decide entrar en la mazmorra secreta para arruinar sus planes y cambiar sus vidas. Corre furioso con todas sus fuerzas. Marcos se lanza hacia la puerta brillante abierta y promete hacer sus vidas una pesadilla. Entra en la mazmorra secreta con toda su energía, gritando de emoción que la mazmorra lo espera. Pero no esperaba lo que pasó después. La entrada no era plana. Había escaleras justo después de la puerta, y Marcos empieza a caer fuerte dentro, chocando contra el suelo y lastimándose otra vez, perdiendo 80 puntos de salud. Grita que por qué pusieron escaleras justo después de la entrada. Marcos recupera el sentido dentro de la mazmorra secreta. Al verse tirado en el suelo tras la caída, se da cuenta de que entró en la mazmorra, pero se sorprende al ver que solo le quedan 20 puntos de salud. Mientras mira alrededor, se asombra al ver un monstruo enorme sentado en un trono frente a él, un duende gigante y aterrador. Sobre él, una etiqueta dice Templo de los Duendes. Marcos se siente decepcionado por el lugar y se burla, preguntando si esto es solo una mazmorra secreta para duendes, esperando algo de nivel más alto. De repente, Marcos nota que el lugar está muy silencioso y se pregunta con cuidado dónde está el resto del equipo. Al girarse, ve la mano de una persona en el suelo junto a él, lo que lo sorprende. Mientras sigue el sonido que escucha, Marcos se horroriza al ver al enano del grupo anterior tirado en el suelo, cubierto de sangre. Aturdido, Marcos reconoce al enano y se pregunta qué le pasó. Aparece una pantalla preguntándole si puede usar una habilidad de resurrección, pero responde que no tiene ninguna. Marcos piensa que el enano podría estar dudando en usarla resurrección por miedo a perder la oportunidad de explorar la mazmorra y lo llama egoísta. De repente, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla, diciendo que la mazmorra es muy difícil y está muy por encima de su nivel, pidiéndole que se vaya inmediatamente. En ese momento, Marcos escucha un grito aterrador. Se gira horrorizado y se da cuenta de que la voz es de otro miembro del equipo. Marcos mira aterrorizado como una mano gigante agarra al hombre alto y lo aplasta sin piedad. Marcos encuentra la situación muy extraña. Se supone que es un templo de duendes, entonces, ¿por qué apareció un monstruo diferente? El aterrador monstruo llamado Hagger aparece y es de nivel 80. Esto hace que Marcos se paralice de miedo. Convencido de que es una situación sin esperanza, Marcos no puede creer al monstruo que tiene frente a él. Es de nivel 80 y ve cómo la bestia agarra al hombre alto y se prepara para devorarlo de forma horrible.
Marcos está lleno de pánico al ver esta escena espantosa, con el monstruo destrozando al hombre brutalmente. Siente náuseas. Intenta controlarlas al darse cuenta de que lo que ve es el peor caso posible. Piensa en cómo Puerta del Cielo llevó el realismo demasiado lejos. Marcos empieza a pensar en la tecnología del juego. Y lo real que es, hasta el punto de transmitir dolor real a los jugadores. Sabe que los sistemas de seguridad evitan el dolor fuerte de monstruos de bajo nivel. Pero su terror crece cuando escucha la voz de Alejandra, gritando desesperada pidiendo ayuda. Marcos duda con miedo, preguntándose cómo podría ayudar contra una criatura tan poderosa. Entonces recuerda que el dolor y el trauma en el juego no son solo momentáneos, afectan directamente el cerebro, y en casos extremos, pueden causar daño cerebral o incluso la muerte real. Lleno de miedo intenso, Marcos empieza a correr del monstruo, jurando que no dejará que esta bestia acabe con su vida. En el juego. Mientras huye, intenta justificar sus acciones, diciéndose que no es su culpa. Ellos fueron los que lo abandonaron primero. Sigue corriendo, admitiendo que es débil y no puede ayudar a nadie, y corre con desesperación. Mientras corre, insiste en que debe sobrevivir, aunque sea solo. De repente, aparece un mensaje frente al que dice: el señor duende ve un parecido entre tú y Helen. Cobardía y debilidad. Esto deja a Marcos aturdido y confundido. Se pregunta qué significa y quién es este señor duende. Luego mira al monstruo enorme en el trono y se pregunta con tristeza y sorpresa si realmente es tan débil y cobarde como dice el mensaje. Marcos sigue furioso mientras se dirige al señor duende que lo llamó débil y cobarde. Con tristeza y enojo, dice que no quiere ser así. Sigue mirando a Alejandra tirada en el suelo y pregunta en voz alta si creen que él eligió ser débil e inútil. Marcos sigue diciendo que, si hubiera tenido algo de fuerza, no habría tenido que correr. A esto sigue una escena donde Alejandra es aplastada por el monstruo. Marcos recuerda su vida real, lamentando cómo deseaba un trabajo digno donde no lo menospreciaran. Expresa su sueño de pelear contra monstruos como otros, sin estar obligado a minar por las deudas que le dejaron sus padres, a quienes nunca conoció. Marcos llora. Y grita que no ha logrado nada de lo que quería en la vida y que no hizo nada malo para ser llamado débil. Se gira hacia el señor duende en el trono y grita con desafío que es solo un duende y no tiene derecho a menospreciarlo. Agrega con amargura que lo han despreciado en el mundo real y en el juego. Ahora, incluso un duende lo hace. Marcos, abrumado, grita que realmente no es nadie y que no hay nada malo en eso. En ese momento, aparece un mensaje frente a Marcos diciendo que se ha convertido en un duende honorario y que los duendes lo ayudarán siempre. Otro mensaje dice que ha cumplido las condiciones para desbloquear una clase secreta y le pregunta si quiere cambiar su clase a llamador de duendes. Marcos lee el mensaje en shock, preguntándose qué significa esta clase secreta. A pesar de la gran oportunidad, Marcos se niega enojado y se ríe con amargura, gritando que rechaza una oferta tan absurda. Sin embargo, el sistema ignora su negativa y le dice que el cambio a clase duende ya se hizo, lo que aumenta su enojo y frustración. En ese momento, el monstruo aterrador Jagger regresa, acercándose con un rugido espantoso. Marcos se da cuenta de que no hay escapatoria. Acepta que correr ya no tiene sentido y que no hay vuelta atrás. Luego usa una habilidad de su nueva clase forzada, llamando a un duende para pelear por él. Aparece un duende pequeño y débil, gritando con voz aguda. Marcos se decepciona por su apariencia frágil y planea usarlo como distracción para escapar. Marcos le ordena al duende atacar al monstruo y lo anima fuerte a derrotar a la bestia. El duende corre hacia el monstruo con una fuerza sorprendente. El monstruo Jagger se lanza a atacar con fuerza y agresividad brutales. Mientras tanto, Marcos se prepara para huir, creyendo que es su chance de escapar. Pero antes de que pueda correr, Marcos se sorprende al ver que el duende débil que llamó ha dado un golpe increíblemente fuerte al monstruo, causando un daño enorme de unos 100 millones de puntos. El monstruo Jagger cae al suelo, totalmente derrotado, dejando a Marcos aturdido e incapaz de entender qué pasó.
Los puntos de experiencia de Marcos empiezan a subir rápido tras la derrota del monstruo. En su sorpresa, aparecen más mensajes diciendo que ha ganado nuevas habilidades como duende. Como alimentación de duende y caminata de duende. El nivel del duende llamado también sube mucho, dejando a Marcos más confundido que nunca por lo que pasa. Marcos se da cuenta de repente, en shock, de que el duende débil que llamó no es débil en absoluto. De hecho, está en el nivel más alto posible. Se queda quieto, aturdido, mientras recuerda la escena donde el monstruo Hagger devoró al hombre alto de su equipo anterior, atravesando su cuerpo y causándole heridas graves. Mientras tanto, Alejandra parece muy asustada al ver la escena horrible, con el rostro congelado. No puede soportar lo que ve y empieza a gritar histérica en el mundo real mientras usa el casco de realidad virtual. Uno de los empleados corre hacia ella, muy preocupado, llamándola con ansiedad e intentando despertarla de cualquier forma. En pánico, el empleado le quita el casco, dándose cuenta de que la situación se salió de control. El hombre se da cuenta con tristeza de que Alejandra sufrió un shock psicológico grave, del que no puede recuperarse y que entró en un estado de retiro permanente del juego. Mientras tanto, el duende que Marcos llamó sigue derrotando a otros monstruos con gran facilidad, causando daños enormes. En millones. Los mensajes aparecen en la pantalla de Marcos, diciendo que su nivel sube rápido por los monstruos vencidos por el duende. El duende sigue eliminando monstruos con una fuerza increíble. Mientras Marcos sigue recibiendo avisos de su nivel subiendo, le dice al duende que pare un momento para recogerlos objetos valiosos que dejan los monstruos. Se siente muy feliz cuando su bolsa se llena de botín, como piedras de maná de bajo nivel y garras de lobo. Sonriendo, dice que no puede cargar más. Marcos piensa que logró limpiarla mazmorra secreta cuando Hagger fue derrotado. Pero el resto de su equipo murió, y la única forma de volver ahora es muriendo. Se gira hacia el duende que limpió la mazmorra solo y se sorprende de que su nivel no haya subido ni una vez, mientras que el suyo llegó al nivel 31. Marcos intenta buscar más información sobre el duende llamado, pero un mensaje dice que los detalles no están disponibles, lo que lo frustra porque no puede ver sus datos. Mira al duende confundido y se pregunta si tiene sentido que un personaje tan débil sea tan poderoso, y empieza a pensar si es un error del juego. De repente, Marcos grita con entusiasmo, diciendo que no importa. Lo que importa es que aproveche esta situación lo más que pueda, antes de que la arreglen. Dice con orgullo que ya no necesita minar y se convertirá en el mejor en Puerta del Cielo. Al día siguiente, Marcos aparece en el banco NAR, esperando su turno mientras llaman al cliente número 36. Se sienta frente al empleado del banco, quien le dice que las garras de lobo que trajo valen un total de 97,01 y pregunta si quiere que el dinero se transfiera a su cuenta. Marcos pide enviar el dinero a otra cuenta. Marcos recuerda que tiene más objetos para vender y se los menciona al empleado. Sigue diciendo que tiene objetos raros como la piel y el corazón de Hagger, lo que hace que el empleado reaccione sorprendido por su valor. Sus ojos se abren en shock, incapaz de creer lo que oye. El empleado llama al gerente del banco. Inmediatamente, mientras Marcos se sienta confundido, preguntándose por qué necesita al gerente si está frente a él. Luego se ve a Marcos sentado con el gerente del banco NAR, quien le ofrece té con una sonrisa y pregunta si le gusta. Marcos responde fríamente que el té está frío, lo que hace que el gerente admita torpemente que olvidó hervir el agua. Marcos pregunta con curiosidad por qué el gerente quería hablar con él, y el gerente explica amablemente que hay mejores lugares para invertir su dinero en vez de dejarlo en una cuenta normal. El gerente le ofrece a Marcos una opción de inversión fuerte, con buenos retornos en lugar de dejar el dinero sin usar. Marcos parece algo confundido y pregunta directamente sobre la inversión, preguntándose si algo así realmente necesita la atención del gerente. El gerente sonríe y le dice a Marcos que pensó que él entendía el valor de lo que tiene, la piel de Hagger. Los corazones valen una suma enorme según las tasas de hoy.
Marcos está totalmente sorprendido cuando el gerente le dice que su valor real es de 230 millones, y se queda mirando mientras sostiene su taza de té. Más tarde, se ve a Marcos sosteniendo feliz al duende, diciéndole con entusiasmo que gracias a él pagó el 10% de sus deudas. Bromeando con él como si fuera un cachorro. Sigue hablando con el duende en tono de broma, diciendo que no lo encuentra feo, pero rápido se retracta y admite que no puede mentir así. Después, Marcos intenta ocultar al duende de la vista mientras están en la ciudad, solo para descubrir que no puede deshacer la invocación, lo que le causa mucha vergüenza, sobre todo cuando el duende empieza a gritar fuerte y atrae la atención de la gente alrededor. La gente empieza a burlarse de la extraña apariencia del duende, preguntando con sarcasmo quién lo llamó y por qué alguien haría eso en un lugar público. La vergüenza de Marcos crece cuando algunos piensan por error que él es el duende. Porque está muy cerca de él, lo que lo llena de rabia interna. El duende, actuando de forma inesperada, se acerca a alguien en la calle y empieza a molestarlo, atrayendo más atención. En ese momento, un hombre grande, con cara de enojo, Pedro, aparece, quejándose fuerte por la presencia de un duende suelto en la ciudad. La gente alrededor de Marcos empieza a hablar de Pedro, llamándolo con burla el destructor, aunque no es muy conocido. El miedo se nota en la cara de Marcos al darse cuenta de lo peligrosa que es la situación. Alguien que se llama a sí mismo así probablemente no es un tipo común. Marcos intenta detener a Pedro y explica rápido que el duende no es peligroso. Pero Pedro lo ignora y lanza un ataque fuerte. Pedro ataca al duende, intentando matarlo con un golpe rápido y violento, pero el duende contraataca con gran velocidad, lanzando un contraataque poderoso que derrota a Pedro fácilmente e inflige daño enorme. Luego aparece un mensaje del sistema explicando que el modo de pelea entre jugadores está activo y que los niveles de dolor están limitados para evitar que jugadores de alto nivel molesten a otros. La gente queda sorprendida y horrorizada al ver a Pedro derrotado por un duende pequeño. Empiezan a susurrar entre ellos con incredulidad por lo que pasó. Marcos se da cuenta rápido del peligro si descubren que el duende mortal es suyo y se pone muy asustado y ansioso. Mientras tanto, varios miembros del gremio de Pedro aparecen. Su líder se burla de Pedro por ser derrotado por un duende pequeño y lo llama una vergüenza. Luego, el líder, Juan, se gira hacia Marcos y le dice que el duende es solo un monstruo sin valor, pero insiste en que Marcos debe ser responsable de lo que le pasó a su gremio. Marcos siente que la situación se está saliendo de control. Sabe que su duende podría derrotarlos fácilmente, pero matarlos a todos solo le traería grandes problemas. Marcos intenta calmar las cosas, diciéndoles que él mismo se encargará del duende, pero los miembros del gremio ignoran sus advertencias y amenazan con matarlo también si se mete. Sin otra opción, Marcos intenta razonar con ellos, diciendo que atacar a un duende pequeño no terminará bien para ellos. Pero justo entonces, el duende lanza un ataque usando la habilidad golpe de piedra. Con gran velocidad, matando a un miembro del gremio llamado Miguel, maestro de velocidad, causando daño enorme. Y derribándolo al instante. Esto enfurece al resto de los miembros del gremio, obligando a Marcos a correr rápido, sin creer que las cosas se hayan puesto tan peligrosas. Mientras huye, Marcos piensa con tristeza y arrepentimiento por su esperanza anterior de que la vida sería más fácil con un duende poderoso a su lado, culpándose por ser muy optimista. Mientras corre, un anciano misterioso aparece frente a Marcos y lo llama con urgencia, diciendo que no hay tiempo para explicaciones. Pero Marcos descubre que el hombre lo engañó y lo llevó directo a una trampa mortal. El hombre se burla, diciendo que este es su camino a la muerte. Un mensaje repentino aparece del sistema, diciendo a Marcos que el señor duende está impresionado por su astucia al usar la debilidad y distracción de su enemigo a su favor. Lo que lo molesta mucho por el momento. El mensaje sigue describiendo a Marcos como astuto, lo que lo enoja tanto que empieza a gritar en protesta por la etiqueta. Marcos recuerda con amargura cómo el señor duende una vez lo llamó débil y patético.
Sigue hablando con creciente furia, preguntándose por qué el señor duende ahora lo llama astuto también. Hace una pausa y se pregunta con tristeza por qué lo etiquetan con estos términos cuando él no ha hecho nada malo. Se pregunta con amargura por qué los demás siguen llamándolo débil, patético y astuto, intentando entender todo. Marcos sigue hablando consigo mismo, insistiendo en que no fue él quien empezó este problema. Fueron los otros quienes lo agregaron a su grupo, lo traicionaron y lo atacaron. Sin razón. Tras pensarlo mucho, Marcos se gira hacia su duende y le dice claramente que está cansado de que lo vean como débil, jurando que las cosas cambiarán de ahora en adelante. Marcos sigue hablando con pasión, mientras revela su plan para vengarse y destruir el gremio estrella. El duende parece emocionado con el plan. En otro lugar, dos miembros del gremio saltan por los tejados, siguiendo a Marcos y su duende. Durante la persecución, Sofía le pregunta a su compañero Luis, la sombra, si realmente era necesario que la acompañara en una misión tan simple. Ella dice con confianza que puede manejarlo sola, pero Luis le advierte que no subestime al duende, recordándole que, aunque Pedro era el miembro más débil del gremio, el duende lo mató de un golpe y que hay algo raro en su poder. De repente, oyen gritos fuertes desde abajo, lo que los hace detenerse con preocupación. Al mirar abajo, Luis se sorprende al ver a su compañero de gremio, Javier el Astuto, siendo arrojado violentamente desde arriba. Entonces el duende aparece detrás de Luis, dejándolo en shock total. Luis ataca al duende, intentando derribarlo, gritando fuerte mientras lanza un golpe feroz. Pero el impacto fue enorme. Al darse cuenta de que su ataque no le hizo daño al duende, Luis entiende en ese momento que lo que vio antes no era un engaño. Este duende realmente tenía un poder aterrador. Sintió un gran peligro y se dio cuenta de que estaba en una situación crítica que podría costarle la vida. Luis intentó un golpe rápido para salvarse. Pero el duende esquivó el ataque fácilmente. El miedo y la incredulidad de Luis crecieron. Nunca imaginó que alguien pudiera bloquear su golpe tan fácil. Desde lejos, Sofía gritó furiosa, regañando a Luis por quedar separado y preguntándole si iba a dejar que un simple duende lo matara. Luis intentó calmarse, recordándose que solo era un duende pequeño, pero la preocupación seguía por la fuerza abrumadora del duende. Se preguntó cómo un monstruo de aspecto tan débil podía causar millones de puntos de daño. Y asumió que el enemigo usó algún truco. Luis decidió activar una habilidad especial llamada Furia Total, aumentando mucho su poder. Aunque no sabía exactamente contra quién peleaba, la habilidad se activó y la fuerza de Luis creció. Aunque su velocidad bajó un 90%, su poder de ataque se disparó. Expresó gran molestia por la situación. Sofía estaba confundida por usar una habilidad tan fuerte contra un simple duende, sobre todo porque usó la mitad de su maná, pero Luis le dijo que podría ser una habilidad activada automáticamente. Entonces Luis se preparó para ejecutar su movimiento final, golpe invertido, que aumentó mucho el poder de ataque, pero redujo las probabilidades de golpe crítico. Sofía aceptó y decidió que debían terminar rápido antes de que alguien más los viera. En esta situación vergonzosa, activó su habilidad especial de arquera, Flechas de Tormenta, que eliminó todos los efectos de lentitud en el área, expresando su frustración por necesitar tanto poder contra un duende. La habilidad Flechas de Tormenta quitó todos los efectos negativos de Luis, permitiéndole prepararse para un ataque más efectivo. Luis cargó contra el duende, diciendo firme que los juegos terminaron, ahora que recuperó toda su velocidad, lanzándose con un golpe poderoso. Quedó aturdido otra vez cuando su ataque no hizo daño. El resultado mostró 0. Luis se congeló con incredulidad, preguntándose si alguno de sus ataques funcionaría. En ese momento, el duende mostró una sonrisa siniestra, claramente disfrutando la situación. Finalmente, en un movimiento aterrador, el duende lanzó un ataque sorpresa devastador, causando un daño masivo de millones, haciendo que Luis gritara de dolor.
Sofía estaba en shock total por lo que pasó. Se burló de lo que Luis había dicho antes sobre terminar con un solo golpe, preguntándose con sarcasmo si aún diría eso tras alcanzar el nivel máximo. Todavía en shock, se preguntó ¿qué acababa de pasar? Luego, poco a poco, empezó a darse cuenta de que el duende no era un monstruo normal. Extremadamente sorprendida, y se preguntó si realmente era solo un monstruo normal. Marcos se acercó a ella con una sonrisa siniestra y admitió que él llamó al duende. El duende estaba a su lado, riendo de forma inquietante. La sorpresa de Sofía creció y preguntó con incredulidad cómo un duende tan simple podía tener tanto poder, sobre todo porque Luis la Sombra era uno de los miembros más fuertes del gremio Estrella. Pero Marcos, con rostro perturbado, le dijo que no era su asunto y añadió con intensidad aterradora que estaba muy enojado. Sofía se puso visiblemente asustada y tensa. Le gritó a Marcos, preguntándole qué quería de ella y exigiendo saber con enojo ¿qué había hecho para merecer esto? Marcos le dio una sonrisa espeluznante y retorcida y le dijo con voz escalofriante que todo era su culpa porque ella empezó. Sofía gritó aterrorizada, llamándolo loco, pero Marcos se dio cuenta rápido de que sus palabras fueron mal entendidas. Intentó aclarar que ellos lo atacaron primero y por eso él. Sus duendes estaban furiosos con ellos, pero Sofía seguía gritando de pánico, lo que avergonzó mucho a Marcos. Le pidió al duende que dejara de gritar para que la gente no malinterpretara la situación. En ese momento, varias personas cercanas oyeron los gritos y miraron alrededor, preguntándose qué era ese ruido. Cuando vieron lo que pasaba en la azotea, uno gritó y señaló, diciendo que eran las personas que habían visto antes. Marcos se dio cuenta rápido de que la multitud empezaba a reunirse abajo del edificio y decidió correr. Le dijo al duende que debían terminar rápido y escapar del área, pero el duende malinterpretó las palabras de Marcos y se lanzó contra Sofía agresivamente, haciéndola gritar de miedo y pánico. El pánico se extendió entre los espectadores abajo. Empezaron a gritar que el duende había destruido el gremio Estrella y ahora iba a matar a la última mujer sobreviviente, temiendo que ellos fueran los próximos. Marcos estaba abrumado por el miedo por lo grande que se volvió el malentendido. Solo quería vengarse del gremio Estrella, pero ahora estaba en una situación muy incómoda y peligrosa sin salida fácil. Marcos intentó arreglar la situación rápido, gritándole al duende que se detuviera de inmediato y dejara a Sofía sola. La gente abajo estaba sorprendida por el valor de Marcos y lo admiraba por enfrentarse a un duende que ni él gremio Estrella pudo manejar, aunque parecía un principiante con equipo de bajo nivel. El duende realmente se detuvo, mientras Sofía seguía paralizada por el miedo, incapaz de moverse. En ese momento, las lágrimas cayeron de los ojos de Marcos mientras declaró con seriedad que todo había terminado. La multitud malinterpretó sus palabras otra vez y pensó que el duende fue derrotado. Empezaron a vitorearlo con entusiasmo, deseándole suerte y éxito por vencer al duende, lo que dejó a Marcos aturdido y confundido porque no entendían la verdad. Marcos estaba muy sorprendido por su reacción positiva. Esperaba que se burlaran de él, no que lo apoyaran. De repente, Marcos se dio cuenta de que la gente no sabía que él llamó al duende. Empezó a imaginar el momento anterior desde una nueva perspectiva, recordando que dijo que él se encargaría del duende para proteger al gremio Estrella, aunque solo fue un engaño. Marcos se imaginó protegiendo heroicamente a la mujer y ordenándole al duende que retrocediera mientras ella lo miraba con admiración y gratitud. Siguió fantaseando sobre este escenario heroico, imaginándose diciendo una frase dramática como «Se te acabó el tiempo». Esto lo hizo sentir como un verdadero héroe ante los ojos de la gente. Marcos se emocionó más con esta idea, viéndose como un héroe valiente, arriesgando su vida para salvar a una mujer de un monstruo mortal. Empezó a reír extrañamente por el pensamiento. Entonces Marcos rió aún más al imaginar que la gente ahora lo veía como un héroe salvando a una mujer de un monstruo. Después, Marcos
Se acercó a Sofía con una expresión aterradora y le preguntó si quería morir con dolor como sus compañeros. Luego prometió que no. La mataría si juraba quedarse callada y no contarle a nadie sobre él o el duende. Sofía aceptó rápido y, con miedo, la demanda de Marcos, prometiendo no contar lo que vio. Marcos sonrió con calma y dijo que estaba seguro de que Sofía no diría nada sobre su conexión con él. Duende. De repente, Marcos empezó a gritarle al duende, declarando dramáticamente que pagaría el precio por atacar a los aldeanos inocentes y causar este caos. Volvió a gritar con intensidad, declarando que él mismo pondría fin a esta farsa. En ese momento, Marcos activó su habilidad Caminata de Duende, y apareció una cadena alrededor del cuello del duende, atándolo bajo su control. Marcos cargó adelante, arrastrando al duende por la cadena, gritando que no le perdonaría lo que hizo. Siguió tirando al duende con tanta fuerza que perdió el equilibrio y parecía confundido por lo que pasaba. Marcos luego arrojó al duende al suelo con un movimiento muy poderoso. Siguió arrastrando al duende mientras gruñía con confianza. La multitud empezó a comentar con asombro, diciendo que la habilidad que Marcos usaba parecían cadenas de luz, una habilidad avanzada capaz de contener monstruos. Estaban sorprendidos de que alguien en un pueblo de principiantes tuviera acceso a una técnica tan avanzada. En ese momento, Marcos recibió un mensaje del sistema diciendo que el ánimo del duende mejoró por la habilidad Caminata de Duende. Marcos se sintió confundido, pero siguió actuando como héroe, diciendo a todos que la situación era peligrosa y debían retroceder, apenas controlando al duende. Sofía observó desde lejos y dijo que ahora entendía por qué el gremio estrella no pudo derrotar al duende. Supuso que el nivel de Marcos debía estar por encima de 50. La gente alrededor estaba atónita y gritaba con asombro, preguntando quién era este jugador de alto nivel. Concluyeron que el problema no era la debilidad de Estrella, sino la gran fuerza de Marcos. Marcos actuó como si no pudiera dominar al duende, pero usó su habilidad para alejarlo. Luego usó una nueva habilidad llamada Alimentación de Duende, invocando un trozo de comida especial para duendes en su mano. Con un gesto dramático, arrojó la comida lejos y le gritó al duende que este era su fin. El duende se lanzó tras la comida a gran velocidad mientras huía, haciendo ruidos emocionados. Marcos aprovechó el momento y gritó que cerraran las puertas de la ciudad rápido para asegurar que el duende no regresara. Las puertas empezaron a cerrarse rápido, y el duende siguió corriendo tras la comida. Justo cuando el duende salió, las puertas se cerraron de golpe tras él. La multitud suspiró aliviada y se preguntó entre sí para confirmar si realmente había terminado. Marcos se giró hacia la gente y les preguntó con voz tranquila y cansada si todos estaban bien. La multitud empezó a vitorear y aplaudir a Marcos, gritando con entusiasmo que realmente ahuyentó al duende y lo salvó. Marcos suspiró aliviado, pensando que el problema se resolvió por ahora, y admitió que casi se convirtió en un conocido como el loco que destruyó un gremio entero. Sofía se acercó silenciosamente a Marcos y le dijo que todos sus compañeros de gremio murieron y reaparecieron en el templo de resurrección en Pascal, y que ella era la única que sabía toda la verdad sobre su conexión con el duende. Marcos la reconoció rápido como la misma mujer de antes. Ella le aseguró con calma que cumpliría su promesa y no contaría nada de lo que pasó. Marcos aprovechó la oportunidad y preguntó si Pascal era realmente una zona sagrada donde los jugadores tienen vida infinita y están protegidos de monstruos y otros jugadores. De repente, la expresión de Marcos se puso aterradora mientras amenazaba a Sofía, diciendo que si rompía su promesa, él la mataría repetidamente en el templo de resurrección y le causaría daño sin fin. Sofía estaba totalmente aterrorizada y negó frenéticamente tener intención de romper su promesa. Su grito resonó por toda la ciudad por la intensidad de su miedo. Al final, Marcos se acostó en el suelo, finalmente tranquilo, pensando que nunca quiso que ocurriera todo este caos. Mientras estaba en su cama, muy feliz, Marcos se dijo
Lo genial que era haber recibido esta hermosa habitación como recompensa por sus buenas acciones. Expresando orgullo, luego. Su expresión se puso seria al recordar un momento pasado. Recuerda con tristeza que en ese entonces no tenía suficiente fuerza. Si la hubiera tenido, podría haber salvado a esa hermosa mujer, Alejandra, que estaba en peligro. Momentos después, recuerda algo importante. Había olvidado por completo el punto de duende que recibió de él. Señor Duende. Un panel aparece frente a él, mostrando su nombre y clase actual, Marcos Su, llamador de duendes. Con un punto de duende en su poder, se pregunta con sarcasmo si los duendes empezarán a verlo como su hermano. Si sigue ganando puntos, sobre todo porque los obtuvo con astucia y engaño. Marcos decide abrir la tienda de habilidades de duende, pero encuentra todas las habilidades avanzadas bloqueadas. Se da cuenta de que no tiene más opción que elegir la única habilidad disponible, recolección de duendes, y se pregunta en voz alta qué hace realmente esta habilidad. De repente, de forma aterradora, el duende que había invocado antes entra en la habitación con gran fuerza. Marcos grita de pánico al darse cuenta que recolección de duendes era una habilidad de invocación, no una normal, lo que lo pone muy ansioso por si alguien descubre que el duende está en su habitación. Entra en pánico, intentando calmar al duende, que ahora causa caos en la habitación, diciéndole que estarán en graves problemas si alguien se entera y preguntándose qué hacer. Mientras tanto, Marcos escucha al portero tocar la puerta, preguntando preocupado si está bien. Marcos responde torpemente que está bien y le dice al portero que se vaya. Si no quiere morir, pero rápido se corrige y solo le pide que se vaya. Marcos intenta calmar al duende, disculpándose rápido por lo que pasó antes y pidiéndole que se tranquilice y suelte lo que tiene. Más tarde esa noche, Marcos habla con el duende en voz baja, expresando su frustración por lo que les pasó. Se burlaron de él y lo atacaron aunque no hizo nada malo. Marcos mira al duende con tristeza y le dice que son iguales. Y el duende responde suavemente. Marcos sigue hablando mientras está acostado junto al duende en la cama, diciendo que este mundo está lleno de gente mala. En otra parte de la ciudad, la puerta de una taberna se abre, y un empleado da la bienvenida a los nuevos clientes. Dentro de la taberna están sentados algunos miembros del gremio Estrella. Uno de ellos ve a Marcos y dice brusco que es el idiota de ayer. Marcos parece nervioso y admite tímidamente que fue él quien salvó a un miembro del gremio Estrella. Pero se siente tenso al estar en un lugar tan lleno sin su duende a su lado. Luis, el heraldo de la muerte del gremio Estrella, le habla con mirada intensa y le dice que no había razón real para que Marcos los ayudara después de lo que pasó. Pero le agradece de todos modos con un tono escalofriante que asusta a Marcos, quien le ruega que no le agradezca así. Sofía le dice a Luis con mirada aterradora que no hay necesidad de ser tan cauteloso. Marcos claramente no parece querer pelear, pero en su corazón sabe que están completamente engañados por él, ya que oculta la verdad sobre el duende. Marcos confirma lo sucedido y admite abiertamente que los ayudó a pesar de que intentaron matarlo porque necesita algo de ellos. Luis está de acuerdo y dice que le deben un favor. El gremio Estrella nunca olvida un favor y ayudarán. Marcos explica que ya no le sirve quedarse en la zona de principiantes, sobre todo porque pasó el nivel 30 y quiere mudarse a una nueva región rápido. Pregunta si saben cómo llegar ahí. Luis pregunta si se refiere a un lugar llamado Fornale y añade que podría conocer a alguien que pueda ayudarlo a llegar. De repente, un anciano interrumpe desde lejos, declarando que sabe exactamente cómo llegar a Fornale. El anciano se acerca rápido a Marcos y se disculpa sinceramente por un incidente anterior entre ellos. El hombre habla con calma, diciendo que tras ver lo que Marcos hizo con un solo duende, está claro que es muy poderoso. Pedro el Destructor, de nivel 28, está de acuerdo y agrega que Marcos podría ser incluso más fuerte que ellos, lo que lo hace sentir un poco molesto. Marcos empieza a pensar para sí mismo, diciendo internamente que definitivamente no es más fuerte que ellos. Luego añade que si Luis realmente lo hubiera atacado ayer como
prometió, seguro habría muerto de un golpe. En la zona de principiantes hoja, que tiene 5 mazmorras estándar. Incluyendo la zona de hierba donde aparecen los limos, la mazmorra de la mina, el área boscosa oscura y otras. Estas mazmorras son de campo abierto, accesibles en cualquier momento. Sin embargo, un anciano le explica a Marcos que si quiere salir de la zona hoja, primero debe superar una mazmorra de jefe de incursión, lo que hace que Marcos pregunte con curiosidad qué es una mazmorra de jefe de incursión. El anciano aclara que las mazmorras de incursión son distintas a las de campo abierto. Tienen puertas que se abren y cierran en momentos específicos con límites en los intentos y tiempo de juego. Luis agrega que la mazmorra de jefe de incursión es la mazmorra final de cada área y que los jugadores deben tener un nivel alto antes de intentarlo. Explica que la mazmorra de jefe de incursión en hoja solo abre una vez al mes, y por eso todos están reunidos ahora, para prepararse. En ese momento, Marcos se da cuenta de que su presencia aquí significa algo importante. Luis lo confirma y explica que la mazmorra de jefe de incursión abrió ayer, pero ese maldito duende que apareció de repente lo arruinó todo. Marcos se sorprende al escuchar esto y se da cuenta de que estará atrapado en la zona hoja hasta que la mazmorra de jefe de incursión vuelva a abrir en un mes. Empieza a enojarse, recordando que ganó más de 200.000 por derrotar al monstruo de nivel 80 y se da cuenta de que su duende podría superar mazmorras aún más difíciles. Ahora está atrapado un mes entero sin ganar nada. Marcos agarra a Luis por el cuello y grita furioso, exigiendo saber si hay otra salida, negándose a perder su valioso tiempo. Luis le asegura que es verdad y dice que todos están enojados por la oportunidad perdida. Luego declara que su deuda con Marcos está pagada y el grupo empieza a prepararse para irse. Mientras el grupo se va, Marcos parece triste y frustrado por lo que pasó. Sofía mira a Marcos con simpatía antes de seguir a los demás afuera. Afuera, los miembros del gremio estrella abandonan el área silenciosamente en la noche. Mientras tanto, se ve al duende escondido detrás de una caja de madera, riendo levemente. De repente, el duende levanta la cabeza en alerta porque siente algo raro. El cielo nocturno está completamente despejado sobre el área. Luego, inesperadamente, la puerta de la mazmorra de jefe de incursión se abre otra vez, y un mensaje claro aparece: se ha abierto la mazmorra de jefe de incursión. Todos se sorprenden, y el anciano exclama con incredulidad que debería haber una espera de 30 días antes de la próxima incursión. Luis mira intensamente la puerta, repitiendo mentalmente que la mazmorra de jefe de incursión no debería estar abierta ahora. Al mismo tiempo, un mensaje claro aparece ante Marcos Su, diciéndole que la mazmorra de jefe de incursión se abrió otra vez, dejándolo parado en total incredulidad. Pedro dice con asombro que la mazmorra de jefe de incursión ya se abrió de nuevo. Todos están frente a la puerta que se abrió de repente solo un día después de que se accedió por última vez. Luis le pregunta al anciano cuántas personas están dentro de la mazmorra ahora. El anciano responde que nadie está ahí porque el equipo que estaba listo la completó ayer y pasó a la siguiente área. Luis comenta que eso significa que son los únicos aquí esta vez. En ese momento, Marcos Su sonríe con malicia y dice que sabía que algo estaba mal. Enojado, acusa a los miembros del gremio de mentirle, dándose cuenta de que intentaron engañarlo para quedarse atrás y entrar primero a la mazmorra, diciendo que lo traicionaron para avanzar. Marcos grita en frustración, culpándose por confiar en ellos otra vez a pesar de todo lo que pasó antes. Sofía intenta rápido negar la acusación, nerviosa, diciéndole a Marcos que malinterpreta todo y que no lo engañaron, pero Luis ignora la tensión y pregunta con calma a Marcos si quiere ir con ellos o no. Marcos responde firme que no les permitirá entrar sin él y llevarse las recompensas solos. Luis está de acuerdo y decide explicar rápido la situación antes de entrar. Dice que su información sugiere que esta mazmorra de incursión tiene una sala única con el jefe de la mazmorra al inicio, así que deben estar totalmente preparados.
Sin embargo, agrega que probablemente no será muy peligroso, ya que sus niveles son mucho más altos que los de estas mazmorras, pero aún así recomienda cuidado por si acaso. Entonces Pedro el Destructor interviene con arrogancia, diciendo que aunque el líder del gremio no esté, todos los mejores miembros de Estrella están ahí. Todos se emocionan y se preparan para entrar. Pedro presume más, declarando que derrotarán al jefe en solo 10 segundos. Luis dice con calma y confianza que es hora de empezar, y todos se mueven hacia la puerta. Mientras tanto, Marcos le dice al duende que sería un gran problema si los demás se enteran y le pide que se mantenga oculto hasta que lo llame personalmente. De repente, recuerda su traición pasada y decide con firmeza que no dejará que vuelva a pasar. Revisa su inventario y descubre que aún tiene una piedra curativa avanzada. Un objeto que revive al jugador con 100 de vida si su salud llega a 0. Se sorprende de aún tenerla y se pregunta cómo no se usó antes. Marcos decide ignorar el detalle y corre hacia la puerta, diciéndose que no importa. Ahora entra finalmente a la mazmorra, cruzando el portal. Al entrar, Marcos queda sorprendido por él entorno y dice con asombro, así que esta es la mazmorra de jefe de incursión. De repente, un gigante de acero de nivel 40 aparece ante ellos, haciendo que todos entren en pánico y griten que esta no es una mazmorra normal. Es una mazmorra secreta. Un mensaje en la pantalla lo confirma, es la guarida de los gigantes de acero, mazmorra secreta. Luis le grita al anciano, enojado, preguntando qué clase de plan es este. El anciano responde confundido, diciendo que no sabe nada al respecto. Sofía le grita a Marcos con miedo y pánico, rogándole que deje de quedar separado y corra a la puerta. Pero Marcos sonríe con sarcasmo y pregunta si hablan en serio. Luego grita enojado al equipo, acusándolos de planear huir de la mazmorra y pregunta con burla si tienen idea de qué recompensas ofrece una mazmorra como esta. Un miembro del equipo responde diciendo: todos lo saben, pero el problema es que el jefe es nivel 40, y un golpe suyo no solo los matará, sino que podría tener peores consecuencias. Marcos aún cuestiona esto, diciendo que la diferencia de nivel es solo del 10%. Y en el peor caso, sufrirán heridas graves, no abandono del juego. Marcos concluye su argumento con confianza, preguntando si creen que ganar grandes recompensas debería ser fácil e insistiendo que no imaginan los tesoros que las mazmorras secretas ofrecen. Marcos sigue hablando con desafío, retando a los miembros del equipo que decidieron huir. Dijo con sarcasmo que eran libres de irse si querían. Él solo tomaría todas las recompensas para sí mismo. Entonces Marcos activó su habilidad especial de llamador de duendes y gritó fuerte que estaba invocando al duende, para que viniera y lo salvara. Pero el duende afuera no se dio cuenta de lo que pasaba, mirando alrededor confundido, sin entender la invocación repentina. Mientras tanto, el monstruo gigante de acero cargó contra Marcos con gran velocidad y poder, listo para atacar. Marcos gritó otra vez con desesperación y frustración, intentando invocar al duende y ordenándole que saliera de inmediato, pero la invocación no tuvo éxito a tiempo, y Marcos recibió un golpe directo del gigante, matándolo al instante. Apareció un mensaje del sistema anunciando su muerte. Pedro miró el cuerpo de Marcos con burla y comentó con incredulidad que no podía creer que este era el mismo tipo que luchó contra el duende ayer, solo para morir tan patéticamente. Luis habló con fría indiferencia, diciendo que no les importaba qué le pasó a Marcos, pero rápido se dieron cuenta de que la puerta se cerró de repente, dejándolos muy sorprendidos. El anciano dijo con seriedad que subestimaron esta mazmorra, explicando que hay una rara posibilidad de que aparezca una mazmorra secreta en una mazmorra de incursión estándar. Explicó que por eso ahora enfrentan un gigante de acero de nivel 40 y que no tienen otra opción más que pelear. Mientras tanto, Marcos despertó de repente, gritando de dolor por el shock, indignado porque lo mataron de un golpe. A pesar de estar por encima del nivel 30, y enojado, cuestionó cómo pudo morir tan fácil. Entonces Marcos se dio cuenta con profunda decepción de que olvidó usar sus puntos de estadísticas disponibles.
Tenía 26 puntos sin usar, lo que podría haberlo ayudado en la batalla. Luego se dio cuenta con tristeza de que ya no podía invocar al duende porque la puerta estaba cerrada y empezó a culpar al duende por no responder a tiempo, diciendo que el tesoro estuvo tan cerca. Inmediatamente después, el líder del equipo estrella gritó con emoción y fuerza, declarando el inicio del ataque y pidiéndole al equipo que comenzara la cacería. Marcos quedó totalmente sorprendido por lo que oía y no podía creer lo que pasaba frente a él. En ese momento, Sofía lanzó su ataque, usando una habilidad especial llamada Flecha de Viento, que duplicó la velocidad de movimiento de todos los miembros del equipo. Dos miembros del equipo, Luis la Sombra y Miguel el Maestro de Velocidad, se lanzaron adelante a gran velocidad, preparándose para atacar al gigante de acero. El anciano ordenó a Luis y Miguel que fueran los primeros en atacar al monstruo e intentaran encontrar su punto débil. Explicó que gracias al aumento de velocidad de Sofía, el monstruo no podría contraatacar rápido. Luis y Miguel lanzaron un ataque rápido y coordinado, atacando al gigante de acero desde varias direcciones, pero el monstruo respondió con un rugido aterrador, intentando resistir sus ataques. Entonces Luis y Miguel usaron una habilidad conjunta poderosa llamada Corte en Cadena, que consistía en 16 golpes seguidos. El anciano explicó que cada monstruo tiene al menos un punto débil, y con esta combinación de habilidades, deberían poder encontrarlo con precisión. Tras el ataque, Luis le preguntó a Miguel si encontró el punto débil del monstruo, pero Miguel respondió que el daño total infligido fue 0, dejándolo totalmente confundido. Luis estuvo de acuerdo y dijo que podría haber dos posibilidades, o la defensa del monstruo era muy alta, o había otra razón desconocida, sobre todo después de ver al monstruo rugir con furia. Justo después, el líder Luis, con una capa negra, saltó adelante y dio un golpe poderoso al monstruo, usando una habilidad llamada Espada Imbatible. Pero incluso tras ese ataque fuerte, el líder dijo que sus golpes más débiles no servían contra el monstruo, explicando que tenía una habilidad especial llamada Odio a los débiles.